aquí andamos en Javea. Vais a flipar con las vistas que tenemos aquí. Mira, mira, chulo. Hola. Vosotros ya conoceréis esto, aparte ya hice un vídeo sobre el Caprim y pues eso, nos hemos vuelto aquí, a ver si se ve así mejor, segundo día de Navidad, Caprim, Cala Barraca. Nada, vamos al Caprim y vamos a bajar a la sardinera. Vamos a bajar a la sardinera que me apetece allí hacer unas fotos y celebrar que Papá Noel ya está de vacaciones. Vamos a disfrutar del día. Hola, buenas. Hola, hola, hola. Hola. Un día hoy de lujo, pero de lujo, lujo. Con el cambio climático, esto no es bueno, aunque a mí me gusta, pero no es bueno, no es bueno. Está haciendo hoy pues 20 y algo grados, y estamos a 26 de diciembre, y esto pues claro, ni es normal, ni es bueno por todo. Pero yo la verdad es que los disfruto mucho. A mí el frío no me va. Y hoy me imagino que en la playa yo pensaba que estaríamos solos para poder hacer las fotos y me imagino que no. Que con el día que está haciendo seremos un puñado de gente. La playita está ahí abajo. La isla de Javea. Cala Sardinera, que es donde vamos. Mirador de Creo por Fichau, que es donde vinimos, y el Caprim. Mira qué gozada. Tenemos el Mungo. Un día subiremos al Mungo de nuevo y con la GoPro y lo veréis. Es también una subida súper chula. Y ahí tenemos también el Cabo San Antonio, el faro. También sol tenemos un ratillo porque como ahora en invierno baja muy deprisa y esta cala da hacia el oeste, pues nada, se va a quedar sin sol en un ratillo. Pero que espero que nos dé tiempo para comer, que llevo el bocatita para prepararlo debajo. Mira, alguien haciendo paddle surf con el perrito y poco más. Aquí puedo echar la casita aquí. Por la tabla del perrito. Bueno, tenemos ya al Papá Noel de vacaciones y ya chimpum hasta el año que viene, ¿eh? O
Sois buenos, portaros bien. Nos vemos ahora. Lo dicho, en 3, 2 y 1 ya estamos en sombra. Nada, simplemente es porque tenemos aquí esta linda montañita. Esto es un barranco y sabíamos que teníamos que comer rapidito. Pues vamos para arriba, cogeremos la moto y nos seguimos a tomar un café al Octopus ahí en Javea. Bueno, como todavía es pronto, voy a ver si bajo a la cala del Portichol y estaría bien tomar el café allí. Lo que pasa es que las terrazas me imagino ya que están en sombra, con lo cual no me va a apetecer mucho quedarme allí, pero bueno, y si no sé, tampoco estarán abiertas, pero son las terrazas para mí más bonitas, o una de las más bonitas que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Mirad qué paseíto más cuco, es una senda preciosa, aquí bajando de la Creu de Javea por la zona de Umbría. Aquí ya veis el sol que está haciendo estos días y sin embargo aquí el suelo está resbaladizo y está precioso todo. Y es que no puedo venir un ratito y ya está. me tira mucho el hacer un poco más de senderismo, hacer un poquito más de cosas. Entonces, pues nada, como todavía tenemos luz, vamos a disfrutar mientras haya luz, y luego ya cogemos la moto y nos vamos para casita. Podré grabar, supongo que la entrada en Javea, pero para que veáis lo bonita que es. Y después ya, pues nada, coger la autovía y hacer casa. El Cap Prim, qué luz más bonita tiene ahora. Está un poco lejos con el angular, pero está precioso. Y abajo hay más gente haciendo paddle surf. Lo malo de todo esto es que luego hay que subirlo. Bajar es lo fácil, pero luego hay que subir todo esto. Mirad el pedazo de chaletitos que hay aquí. Esto sí que es un lugar privilegiadísimo. Esto de aquí es el Cala Clemente. Este es el restaurante de La Barraca, que están de reformas. Es que hay café no vamos a poder tomar. Una de las puertas más famosas del mundo mundial. Aquí todo el mundo viene a hacerse las fotos para Instagram y redes sociales. Este es la entrada al bar. Y al girar, aunque parezca mentira, por aquí pasan los coches para llevar los suministros a esta cafetería que está aquí arriba. Hay un coche que también está cerrada, que es normal, estamos en Navidad. Es un sitio encantador. Esponjas marinas. Qué calma. Súper suaves. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí.
Un ratito estábamos ahí abajo. Hemos bajado primero por un lado y luego hacia el otro. Y ahora sí que toca ir a tomar algo ahí a la Arenal. Estábamos ahí con... Mira qué cosa más chula. Aquí la puesta de sol es preciosa. Nada, vamos a tomar el cafetito.
pasada. ¿Es un lugar mágico o no? Bueno, y como ha sido un bizcocho, hasta mañana a las 8. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Un abrazo, hasta ahora.